Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. Otra semana más. Esta semana no hay Fórmula Uno, pero eso nos da igual aquí en Panas Formuleros. Otra semana más haciendo la charlación de temas de Fórmula Uno. Y bueno, como siempre, pues tenemos aquí a mi pana Joan. ¿Cómo estamos, Joan? ¿Qué tal estás? Esta semana sin Fórmula Uno. Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que estoy más descansado. Es lo que podría decir, Hombre, claro. porque las primeras, las primeras semanas, más allá de que este fin de semana he descansado, he aprovechado la Semana Santa también para reposar un poco Ah, es y verdad, Semana Santa en España. reducir, reducir este ritmo frenético de vida que estaba llevando y este ritmo frenético que nos estaba haciendo llevar la Fórmula Uno también. Claro, Eh, en tu caso es la Fórmula Uno solo, ¿no? No, 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 claramente no lo es, no me escondo. Pero sí es verdad que después de estas primeras semanas que han sido, digamos, peculiares con este nuevo reglamento, creo que era necesario reposar un poco, bajar un poco también el calentón. Creo que sobre todo después de Suzuka y de Australia, que fueron Sí, dos grandes premios que fueron una bofetada de realidad con estos nuevos coches, y empezar a vislumbrar un poco qué es lo que se va a ver cuando volvamos en mayo, porque se están empezando a hablar las primeras cosas de la Fórmula Uno que vendrá después, de las pequeñas correcciones que se podrán hacer de cara a la Fórmula Uno que nos encontremos en el Gran Premio de Miami. Entonces, aunque no haya Fórmula Uno este fin de semana, no por eso hay pocas cosas que hablar. sí, sí. Y si nosotros buscamos debajo de las piedras. Antes que nada decir que, como se podrá notar, estoy bastante malo. He pasado una semana un poco complicada. Así que haremos lo que podamos este podcast, a ver conseguimos que dure menos que los anteriores para que me aguante la garganta. Pero sí, Dejad un like y Iker sobrevive al final de este exacto. episodio. Si llego al final del podcast, un like, por favor, por el apoyo. Y el madrugón histórico que me está haciendo hacer este señor, que poco se habla. Que he tenido que madrugar para hacer el podcast. Lo nunca he visto. Pero sí, como dice Joan, Luego te saco hemeroteca, no te preocupes. como dice Joan, que no haya Fórmula Uno no significa que no haya cosas que hablar. De hecho, esta próxima semana hay algo muy importante. El 9 de abril hay una reunión de la FIA. Y, Joan, ¿qué nos puedes contar? ¿Por qué se va a reunir la FIA después de estas tres primeras carreras de 2026? Bueno, para sorpresa de nadie, este reglamento está siendo un desastre. Esta no Fórmula Uno está siendo un desastre y de una manera más o menos clara, la FIA, la FOM, la estructura de la Fórmula Uno, esto lo sabe, esto lo nota y esto lo ve igual que lo vemos todos los demás. Entonces, lo que se propuso ya en el Gran Premio de Suzuka ya está bastante pensado, pero el pasar de los acontecimientos ha precipitado esta reunión, pues se ha establecido una reunión para hacer correcciones al reglamento en pos de lo que ellos consideran mejorar el espectáculo y mejorar ciertos aspectos del reglamento que están siendo preocupantes. La FIA para esta reunión del 9 de abril tiene tres prioridades principales. La primera es la seguridad. Después del accidente de Oliver Berman en Suzuka, Sí, ya lo comentamos además. fue evidente que el diferencial de velocidad y otras ciertas situaciones que se dan en carreras son excesivamente peligrosas para los pilotos. Es verdad que en Suzuka hay escapatorias, luego nos vamos a ir a circuitos urbanos donde no las haya y esto puede ser realmente peligroso. Menos mal que no vamos Entonces, a Jeddah. ese, menos mal que no vamos a Lleida porque tener ese accidente de 50G directo contra el muro Y con podría las acabar curvas bastante ciegas de mal. Jeddah, cuidadito. Ujú. Sí, 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 sí. Eso por un lado. Esa es la prioridad principal de la FIA, digamos, la seguridad. Entre otras de las prioridades más importantes está la quali, la clasificación. Ver cómo se pueden adaptar los monoplazas, sobre todo el reparto energético, para que las clasificaciones no sean tan cosas como están siendo a día de hoy. Horrorosas. Sí, 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 No sé qué sí. adjetivo Y ponerle, que pero es una matanza eso. no, hay varias declaraciones que van en el sentido de recuperar el espíritu de lo que es una clasificación, Exacto. que es una cosa que hemos venido diciendo bastantes veces,
Es que los pilotos no van al límite. Lo comentaste tú la semana pasada, no puede ser que vayan a verla. El Exacto. espíritu de una clasificación Que es es ir al ser el límite. más rápido. Ir al límite, No, jugártela y pole y si no, salirte fuera, cometer un error, pero esa tensión máxima de es todo o nada. Y eso lo hemos perdido este año. totalmente, totalmente. Y eso, que no sea tan un juego de batería también en la clasificación, porque eso hace que las clasificaciones, que el año pasado era un poco lo que rescataba en ciertas ocasiones el espectáculo, pues este año se han convertido en algo casi residual y es una pena. Y por otra parte, el tercer tema principal que se va a discutir es la reducción del superclipping, que va un poco también relacionado con el tema de la clasificación, pero sí que afecta ya también a la carrera, Y tema que es seguridad este también, yo efecto creo. y el tema de seguridad para la diferencia de velocidad, sobre todo cuando el coche empieza a perder potencia. Pues esto, el superclipping, para los que todavía no lo sepan, es este efecto que se produce generalmente al final de las rectas, en el que el motor eléctrico deja de surtir potencia y no solo deja de surtirla porque se agota la batería del coche, sino que empieza a entrar en modo de recarga, con lo cual empieza a frenar el coche. Pero como estás en la recta, estás yendo a fondo con el motor de combustión, estás usando ese motor de combustión para recargar la batería en ese Claro, proceso de frenado. Entonces, aunque tú estés yendo a tope, el el coche coche baja empieza a mucho. perder potencia y empieza a perder velocidad. Que es lo que le pasó a Y es, Colapinto cuando hubo el accidente con es- Berman. eso es, eso es. Por un lado está el tema de seguridad, porque el coche pierde velocidad de manera brusca. De hecho, en las telemetrías se ve como de repente hay un precipicio de potencia. Claro, Y también es cierto que a nivel visual o a nivel espectacular, a nivel de audio, es duro de escuchar cómo en las clasificaciones no sí. terminas la recta 200 metros, 150 metros antes de la frenada y ya empiezan a bajar las revoluciones y la potencia del monoplaza. Con lo cual son tres temas que son los que considera la FIA que son los más importantes Sí. y hay que hacer un disclaimer. Las cosas no van a cambiar de golpe. No van a cambiar de golpe y probablemente No. no cambien en mucho tiempo porque hacer un motor nuevo no es posible. Hay cosas que no se pueden cambiar, como la cantidad de potencia que puede suministrar el motor de combustión, que estoy mucha gente comentándolo. Esto no va a cambiar a medio plazo y probablemente tampoco a largo plazo. No, justo. Entonces, lo único que se puede buscar ahora mismo, que es por tirarle un balón de oxígeno a la FIA, si se puede hacer, porque es solucionar un problema que ellos mismos han causado, vaya. Pero lo único que pueden hacer ahora mismo son este tipo de correcciones. Entonces, presentados los temas, vamos a poder hablar un poquito de por dónde se va a tirar Claro. una corrección, por dónde se va a poder tirar otra. Pero no sé, ¿cómo ves tú un poco Claro. este panorama que se presenta? A mí personalmente me parece bien que se vaya a reunir el 9 de abril porque sobre todo lo que dije yo en el último podcast, en temas de seguridad la FIA sí que va a poner la mano delante y va a decir no, hay que hacer cambios, por mucho que los equipos se opongan. De hecho, quiero decir que es verdad que la FIA es una de las grandes responsables, por no decir la gran responsable de este reglamento, pero también es la que he visto más proactiva de hacer cambios. O sea, hay que decir que muchas de las cosas que no se han hecho cambios, por ejemplo, después de China se iban a hacer y no se hicieron y se esperaron a Japón, fue porque los equipos no querían, entre ellos los más beneficiados, que obviamente Mercedes es uno de ellos. Pero la FIA sí que ha querido hacer cambios. El tema y lo que es el punto de, yo creo que de debate interesante es, claro, ¿cuántos cambios se pueden hacer? Porque es muy bonito hacer cambios, pero, por ejemplo, si quieren repartir, muchas veces quieren cambiar esta dinámica, lo que se ha hablado es que lo más fácil es cambiar el reparto de potencia, que el 50-50 es una locura. Pero claro, tú no puedes mágicamente darle más potencia al motor de combustión, porque el motor de combustión se ha diseñado para unas capacidades y tú ahora no le puedes dar más potencia porque ya está diseñado para que tenga esa potencia máxima. Y como además, como bien dijo Tony Cuquerella en Dazón, que lo explicó muy bien, si tú ahora al motor de combustión le podrías subir la potencia, está mal diseñado el motor, porque un motor tiene que estar diseñado para ir al máximo. Si tienes margen de maniobra para exprimirlo más, es que está mal hecho, ¿sabes? No puedes dejar ese margen. O sea, no tiene sentido. En Fórmula 1 se lleva todo al extremo. O sea, entonces, por ese lado, complicado. Entonces se habla más del tema de bajarle la potencia al motor eléctrico, lo cual haría
más lentos los coches. Entonces eso es otro debate de qué preferimos. Una Fórmula Uno hiper mega rápida, pero que tenga ciertos problemas importantes de tema de seguridad y de competición. O nos da igual tener 2 segundos más lentos. Yo tengo claro, por ejemplo, que a mí que se vaya 2 segundos por vuelta más lento, a mí me da igual. O sea, vamos a seguir siendo la categoría más rápida del mundo por bastante, con 2 segundos menos. Entonces, no sé qué se puede hacer realmente porque también es un poco en plan un poco prueba y error porque ya hemos empezado, vas a hacer un cambio pero no sabemos si el cambio va a provocar realmente lo que queremos. O sea, obviamente si bajamos la potencia va a haber menos superclipping, pero va a ser suficiente. Ujú. Me parece que es un tema de debate interesante de que tampoco la FIA lo tiene fácil, no es fácil hacer estos cambios. O sea, la gente no se, lo que has dicho tú, la gente no se piense que vamos a hacer 2 cambios y en Miami va a ser todo perfecto. En Miami podremos mejorar a lo mejor en la dirección correcta, pero va a requerir tiempo cambiar esto, porque los equipos no tienen margen de maniobra, no pueden cambiar el motor. Entonces, sí que Pedro, se puede bajar la potencia del motor eléctrico, por ejemplo, lo que he visto yo. sí, para suerte o desgracia, estos motores eléctricos van controlados por la centralita, van controlados por software y tú puedes controlar la potencia positiva que un motor eléctrico entrega para acelerar y la potencia de recarga que utiliza para generar energía eléctrica que se almacena en la batería. Entonces, la propuesta de la FIA va en este sentido, que es el que has comentado tú. Lo que se propone en general, no solo desde la FIA, no solo desde lo que se ha podido saber, también varios ingenieros, comentabas a Tony Cuquerella, y Tony Cuquerella hace un par de días Sí, compartió una simulación del Gran Premio de Miami, haciendo pequeños ajustes a la unidad de potencia eléctrica. Se cambió la carga total, por decirlo de alguna manera. Si nos imaginamos la batería del Fórmula Uno como una pila, la pila tiene la capacidad que tiene. Lo que puede cambiar es la capacidad que tú tengas de recargarlo durante una vuelta. Entonces, se quiere reducir la capacidad de recarga para que no haya que tengas un poco una limitación a dónde tienes que recargar, cómo de importante es esa recarga. Si tú reduces claro. la cantidad de recarga máxima, esa cantidad de recarga es menos importante, por lo tanto, tienes menos afecciones durante la vuelta. Claro, no, no hace falta También, recargar en final de recta o curvas rápidas, por ejemplo. claro, porque estás limitado, o sea, no puedes abusar tanto de esa Ya, te recarga. da igual recargar más porque no la vas a poder utilizar, entonces claro, sí, sí. Eso es. Luego, por otra parte, una de los cambios más importantes que se proponen es, como tú has dicho, reducir la potencia positiva, la potencia de deploy del motor eléctrico. Es decir, cuando el coche esté acelerando, ahora mismo tú tienes 350 kilovatios del de combustión, 350 kilovatios del de eléctrico. Realmente no son exactamente iguales, hay un pelín más de combustión, pero práctica 50-50 más o menos. Hmm. Lo que se pretende ahora es mantener la potencia de recarga del motor eléctrico, eso no va a cambiar, pero reducir la potencia positiva que te entrega. Entonces, cuando tú aceleras, tu reparto ya no va a ser 50-50, va a ser a lo mejor un 60-40, 65-35, porque se va a reducir o se pretende reducir esos kilovatios que te entrega el motor eléctrico. Por ende, como el motor eléctrico en aceleración consume menos, la Dura probabilidad más. de superclipping también se reduce y la dependencia del motor eléctrico a la hora de acelerar también se reduce. Claro, porque dura más la batería, Entonces, entonces no hay que recargar tanto porque tienes batería, más batería durante toda la vuelta. eso es. El problema ahora no es que la batería no te llegue para toda la vuelta, es que la batería no te llega para una recta. Es decir, el pico de energía que te pide el motor eléctrico, el pico de potencia que te pide el motor eléctrico para acelerar es tan alto que te comes la batería, te comes la pila de tu coche, te la comes enseguida y no te dura en la recta. Aunque luego tú la puedas recargar después en las frenadas, en las Claro. curvas, te cae en la recta. Y esto es lo que llamamos clipping y superclipping, ¿no? Que es lo que vemos constantemente en los circuitos. Si reducimos esa entrega de potencia positiva del motor eléctrico, esa demanda en un tramo recto más o menos largo va a ser menor. Entonces la probabilidad de superclipping también va a ser menor. Ya digo, estos son las propuestas de cambio de entrega de potencia principales. Hay otras que son un poco más sutiles, como el ritmo al que
el motor eléctrico puede suministrar o aumentar o reducir la potencia, hay pequeños matices, pero, pero esto lo podemos discutir en algún otro momento, en otro podcast, porque creo que es un tema interesante. Para que la gente se quede con los cambios principales, tienen que ver con esta entrega total, con esta recarga total y con esta entrega de potencia del motor eléctrico para reducir ese superclipping, para que las clasificaciones puedan ser más a fondo y para que ese diferencial de velocidad no sea tan grande, porque claro, el diferencial de velocidad se produce principalmente porque tú puedes tener el motor eléctrico en fase de entrega o en fase de recarga. Cuando lo tienes en fase de entrega te acelera el coche, cuando lo tienes en fase de recarga te Te frena el frena. coche. Si la potencia es muy grande, la potencia de entrega es muy grande, la diferencia entre cuando estás entregando y cuando estás recargando es gigantesca. Exacto. Si tú reduces un poquito la potencia de entrega, esa diferencia entre entregar y recargar se reduce también. Entonces se reduce el diferencial de velocidad. Con estos cambios en la entrega de la unidad de potencia es con lo que quieren mitigar esos tres temas principales que está ahora mismo tratando la FIA, que ya lo intentó un poco en la clasificación de Suzuka, pero no pareció ser suficiente. Entonces quieren ahondar un poco más en esta línea. Claro, esto nos plantea otra duda, ya no solo cómo va a afectar, sino cómo le va a afectar a los equipos, que es todo un tema a debatir. Hmm. De hecho, sí, si hacemos caso a los rumores, porque luego en la reunión podrán tomar diferentes decisiones, pero lo que más se está inclinando la balanza y lo que parece que se debe hacer, es lo que estamos comentando, es bajar la potencia positiva de los motores de 350 kilovatios a 250. Además de hacer pequeños cambios, como ha dicho Joan, en cómo puedes cambiar de carga a recarga, a qué velocidades, y también la recarga bajarla un poco. Entonces dependería menos de la batería, más que nada. Pues si estos cambios fuesen adelante, que parece es a donde se va inclinado, sobre todo porque también habría menos cambios grandes de velocidad entre coches y sería más seguro, esto beneficiaría sobre todo a los motores menos potentes. Entonces estaríamos hablando de que a Honda le estarían haciendo un pequeño favor. O sea, Honda se vendría beneficiado porque sobre todo lo que se comenta es que Honda tiene un problema muy gordo con el tema eléctrico y que hay momentos en los que no recargan nada y claro, pueden tener casi más de 100 caballos en momentos puntuales de la vuelta de desventaja porque claro, aparte de que el motor de combustión no es muy potente, no tienen el eléctrico porque no lo han recargado. Entonces, en ese sentido, el motorista que se vería beneficiado es Honda. No sé Audi hasta qué punto si también le viene bien, porque a Audi le hemos visto bastante fuerte en los circuitos en los que se depende más de la batería. Le hemos visto fuerte en Australia y en China, y en Ujú. Japón, en China un poco menos. Entonces no sé si Audi a lo mejor tiene una zona de recarga muy buena, pero eso, el gran beneficiado así, bueno, beneficiado, en plan, pasaría de estar de muy jodido a un poco menos jodido, sería Honda. Sí, tendría, tendría un par de días más, el profe se ha puesto malo para estudiar para el examen, pero en 3 días puede que lo tenga un poco complicado para remontarlo. El caso de Honda nos sirve para explicar, para hacer un pequeño disclaimer. Todos estos datos que os damos de 350 kilovatios de potencia de entrega actual, 350 kilovatios de potencia de recarga también actual, o los cambios que se quieran hacer, son límites máximos que pone la FIA a la recarga. Sí, claro, Luego cada tú puedes equipo no llegar. Claro, luego cada equipo será más o menos eficiente y ahí es donde claramente se ven las diferencias, ¿no? El caso de Honda es no llegan, No no llegan, llegan no llegan. al límite ni de lejos. Y luego tienes otros motores mucho más competitivos como los Mercedes, como los Ferrari, que sí que exprimen esto al máximo o por las confecciones de motor de combustión, de turbo y demás que tengan en su unidad de potencia. Pero sí, es importante aclarar esto. Son Sí, eso, límites eso es máximos cierto. para que la competición se rija a unos ciertos estándares. Pero obviamente dentro de eso juega el rendimiento y el trabajo que haya hecho cada equipo para su propia unidad de potencia. Para que la gente lo entienda es como un poco el peso. Tú tienes un peso mínimo, pero si tú vas por encima, pues allá tú. No puedes bajar de ese peso, pero por encima puedes estar.
O sea, no todos los equipos están en el mismo peso. Es un poco esa dinámica. Y para terminar sobre el tema de la reunión del 9 de abril, quiero hacer un pequeño paréntesis y decir una pequeña anotación que se me ocurrió esta semana viendo a distintos periodistas españoles decir cosas y además me sirve para hilarlo con el siguiente tema que tenemos en el guión. He visto mucha gente hablando y comparando, sobre todo gente profesional en nuestro mundillo que se les presupone saber bastante, diciendo frases que me parecen preocupantes. Frases como que, joder, si tú le pones a alguien que no ha visto nunca Fórmula 1, Japón 2026 y Japón 2025, les gusta más Japón 2026. Entonces la Fórmula 1 no está tan mal. Me parece que son frases un poco populistas y que no van al gran problema, porque de aquí voy a decir su nombre, porque me ha gustado mucho su idea. Fons, para la gente que le conozca, Fórmula Fons, es un youtuber, dijo una idea que a mí me parece que dio en el clavo, sinceramente, entonces yo desde aquí voy a repetirla, es totalmente suya y parece que tiene 100% razón. O sea, aquí lo importante, no estamos hablando que también de lo divertida o no divertida que sea la Fórmula 1, que al final el divertimento es muy subjetivo. A ti te puede parecer divertido el golf y a mí no, o el ajedrez y a mí y a ti no, ¿sabes? Nos pueden gustar cosas distintas. Lo que es divertido es un poco subjetivo. Entonces, es un debate un poco que no tiene sentido, debatir sobre si algo es más divertido o menos divertido, porque a lo mejor tú valoras muchísimo que se rebasen en mitad de recta y yo eso no lo valoro tanto. A mí un adelantamiento no me parece tan divertido, me parece que hay cosas más importantes que un adelantamiento. Aquí lo que se debate es la integridad de la propia competición, porque si no, ponle a alguien que no ha visto un partido de fútbol en su vida, un Rayo Vallecano Getafe 0-0 o un partido de la Kings League, a ver cuál es más divertido. ¿Sabes? No creo que sea el camino. O sea, la Kings, si quieres hacemos pit stop presidente y baja Briatore, Toto Wolff y Freddy Basser a hacer un pit stop, si van a ser carreras súper divertidas. Pero no tiene sentido. Podemos poner aspersores en los circuitos. Y van a ser súper divertidos. Los encendemos en cada X random con un algoritmo para que no sea predecible. Y va a ser una locura las carreras. Pero no tendría sentido en la competición. Es un poco eso. O sea, no es competición lo que estamos viendo. No es tanto que sea, bueno, pues se adelantan, hay movimientos. Y no es. Por ejemplo, el principio de carrera, Piastri se pone líder, Leclerc segundo. No estuvo mal. Si no te estoy diciendo que no, a lo mejor no sea súper aburrido. Pero yo lo que a mí más me duele, por ejemplo, y lo que creo que dice Fons en este caso es, el problema es la competición. En plan, estás perdiendo autenticidad de competición. Esto es un poco más la Kings League, que la Kings League está muy bien para ser la Kings League, pero la Champions no tiene que ser la Kings League. La Fórmula 1 no tiene que ser la Fórmula E. Son cosas diferentes. Y la Fórmula 1 tiene que ser competición pura y la Fórmula E es más show. Pues es un poco, creo que es importante esa comparación, o sea, es más divertida, joder, depende de lo que tú consideras divertido. A mí, por ejemplo, un partido de la Kings League no me parece divertido, por mucho que baje y vaya a tirar un penalti, que a lo mejor hay gente que eso le parece divertido, pero pierde la gracia de lo que es el fútbol, en mi opinión. Entonces, joder, lo de que sea divertido adelantamientos que se pasan en la recta, para eso me voy a la M30, que hay un montón de adelantamientos de ese estilo, o a la M40 en Madrid y vas a ver un montón de adelantamientos. Entonces, no sé, me parece que están fallando un poco el tiro en a dónde hay que apuntar el debate. No sé qué opinas de este paréntesis que te digo. Sí, es un poco, es importante dejarse influir y es importante no descartar ideas que vengan de otros sitios porque creo que ahí está la evolución, pero siempre manteniendo unas bases sobre el espíritu de la competición. Y creo que es lo que muchas veces se pierde, sobre todo cuando se pretende defender. Yo esto lo veo más por el lado de la FOM. Me pasaba mucho cuando empezaron las sprints en Fórmula 1, que era como que se quería meter el formato sprint porque a nivel de... me he quedado un poco congelado ahí, vale. Porque a nivel de... porque a nivel de espectáculo consideraban que había más audiencia y por eso se mantenía el formato sprint. ¿Qué pasa? Que el formato sprint le da mucha más información, y por aquí va un poco mi opinión sobre el formato sprint, le da mucha más información a los equipos que reduce el nivel de incertidumbre de cara a una carrera, reduce el nivel de incertidumbre de cara a una clasificación. Entonces te está afectando
las bases de la competición. No digo que esas bases tengan que ser rígidas, pero sí que es verdad que, muy en la línea de lo que has dicho tú, no perdamos el norte de qué es lo que queremos que sea la Fórmula Uno Claro. por hacerla más entretenida, por hacerla más vistosa, por tener más audiencia. Porque Efectivamente, eso porque al no final es nos muy tiene que subjetivo. hacer juzgar. Sí, sí. Igual que cuando se juzga, cuando los comisarios tienen que juzgar una acción en pista, no se debería juzgar las consecuencias, se debería juzgar la acción. Pues Exacto. con esto es lo mismo. No puedes juzgar los cambios que le haces a la Fórmula Uno por sus consecuencias, por su resultado a nivel de audiencia, por su resultado a nivel de... que es importante, que lo es, pero siempre preservando los valores principales de lo que es el motorsport o lo que es en este caso la Fórmula Uno. Porque Entiendo. si no, ya digo, se pierde la esencia del deporte. Claro. Sí, yo no veo a otros deportes haciendo cambios intrínsecos de su forma de ser. No veo al golf o al tenis haciendo ese tipo de cambios. Es un poco eso, en plan, no perdamos el norte con la diversión, que la diversión, en plan, o sea, no necesitamos estímulos cada 30 segundos. Un poco, joder, no somos, necesitamos que sea un TikTok de 30 segundos la Fórmula Uno. O sea, hay cosas que llevan su tiempo y son más estratégicas, son más tácticas. Y sinceramente, o sea, Japón 2025 no es la mejor carrera de la historia, probablemente, pero joder, en plan, hubo lucha por la victoria hasta el final. Entraron los tres primeros a un segundo y medio. O sea, pues sí, a lo mejor, pues si te gusta más algo que sea más visual, más rápido, pues a lo mejor debería ser un partido de tenis o un partido de baloncesto que cada 24 segundos cambia la posesión, ¿sabes? Es más rápido. Pero pues entonces no veas el rugby, por ejemplo, que a lo mejor es más lento, yo qué sé, ¿sabes? En plan, que esos son gustos, pero no cambies tu forma de tu deporte solo por la diversión, o sea, no, que no sea la base, porque la diversión es muy subjetiva. Y a razón de este tema, queríamos hablar del siguiente, que es un poco de esta nueva Fórmula Uno y de un poco los personajes públicos que tiene esta Fórmula Uno y un poco las reacciones en redes sociales, porque a vista de esto que estábamos hablando, como podéis observar, yo estoy en contra de lo que han dicho ciertas personas dentro de la Fórmula Uno. Pero yo en ningún momento, estando muy en contra de su opinión, y aquí he podido más o menos fuerte discutirla, no he hecho ningún ataque personal a ninguna persona involucrada, porque dentro de lo que cabe son personas que además yo no conozco personalmente y a las cuales respeto tremendamente porque yo he crecido viendo Fórmula Uno y muchas de ellas han estado ahí, tanto en tele o en radio, y yo les he estado escuchando toda mi vida. Entonces, les tengo un respeto. Y me parece, Joan, que no es de últimamente, pero sí que llevamos unos cuantos años ya en redes sociales que a la gente se le va un poco la cabeza muy rápido. O sea, hay que asumir que hay gente que puede opinar diferente a nosotros y no pasa nada. Tú puedes estar tremendamente en desacuerdo con una opinión, incluso que una opinión, incluso te voy a decir, te puede enfadar una opinión de alguien. Pero hay que saber siempre separar, en mi opinión, la persona de su opinión. O sea, tú no puedes, porque bueno, yo voy a decir nombres, a lo mejor no debería. Tú no puedes, porque Antonio Lobato haya dicho lo que yo estaba criticando ahora mismo, no puedes empezar a criticar a Antonio Lobato en redes sociales y ponerle como le han puesto esta semana en Twitter. O sea, otra No. cosa es que no estemos de acuerdo con que lo que ha dicho de si Japón 2026, 2025, que yo no estoy de acuerdo, y otra cosa es los ataques que he visto en redes sociales esta semana a Antonio Lobato, que parecía un criminal de guerra, Antonio Lobato. No sé, ¿qué opinas tú de esto? Como, como es lógico, el deporte, la tensión, los cambios de reglamento, los equipos, todo cuanto uno tenga un sentimiento de pertenencia con ello genera pasiones, levanta pasiones. A veces demasiado. Y creo que, como bien es sabido por todos, las redes sociales ponen como una especie de cortina para que las personas puedan expresar a veces opiniones que son excesivas, sobre todo que vayan a lo personal. Hmm. Y eso no está bien. Uno de los casos más paradigmáticos, ahora hay mucha gente que, digamos, felicita a Antonelli o alaba a Antonelli, ¿no? Siendo líder del mundial. Pero yo recuerdo el año pasado, yo recuerdo el año pasado cuando estaban compitiendo por el mundial Norris y Max Verstappen en la Ostras. penúltima carrera del campeonato en Qatar. Hay un momento en el que Antonelli comete un fallo de conducción. Estaba él en la tercera posición, Norris en la cuarta.
comete Antonelli un fallo y Norris le adelanta. Ese tercer puesto de Norris le daba a Norris una comodidad enorme para gestionar la carrera en Abu Dhabi y a la postre acabar siendo campeón del mundo como fue. Y yo recuerdo la que se montó en redes sociales en general, no solo en Fórmula 1 España, sino en En general. Fórmula 1 Vaya, Mundial. de hecho, es Fórmula 1 Mundial. Em, la que se montó con Antonelli, hasta el punto de que Mercedes tuvo que salir a proteger a Antonelli por los comentarios de Oh, odio sí, que tenía sí. en redes sociales. Antonelli lo pasó bastante mal con todo esto. No puede ser, porque tú puedes criticar la acción de un piloto. Nosotros podemos venir aquí a hacer un análisis post carrera y decir, pues Antonelli ha estado muy flojo en esa acción, ha cometido un error y esto le ha dado a Norris la oportunidad para competir. Pero lo que no puedes hacer es atacar a la persona. Atacar a la Efectivamente. persona, acordarte de sus familiares, No, y amenazas de muerte. darle O una sea, ha habido condición, amenazas de muerte, eso es muy amenazas, grave. amenazas de muerte, o sea, que no van a llegar a ningún sitio, pero que Ya, bueno, pero no una es agradable. persona, un ser humano como nosotros, coge, enciende su móvil, lo lee y ni se nos pasa por la cabeza cómo puede estarlo pasando. ¿Vale? Antonelli es un chaval, Antonio Lobato ya es una persona, digamos, curtida, ¿no? Pero Pero aún sigue así. siendo lo mismo. Tú no puedes ir con tanto rencor a criticar a las personas. Sobre todo a lo personal, porque Entonces, tú puedes criticar su opinión o su claro, trabajo, pero no critiques algo tan personal. O sea, no sé. eso por el lado humano que ya de por sí me parece importante y me parece lo más importante. Y luego por el lado simplemente conveniente para la hora de disfrutar del deporte, analizarlo y entenderlo. Creo que todos estos comentarios que surgen desde la mala voluntad, desde la mala fe, no ayudan, no son constructivos, no ayudan a que encontremos una respuesta a las preguntas que nos No, no. encontramos, a labrarnos una idea clara de lo que estamos viendo, poder discutir y debatir las cosas como razonadamente. Enquista mucho todo, lo enquista todo y es muy difícil dentro de ese ambiente encontrar ideas claras e ideas que nos hagan a todos crecer y aprender más sobre lo que estamos viendo, en este caso en Fórmula 1 y realmente en la vida en general. Hmm, Entonces, sí, a mí me parece importante, ahora que se están debatiendo tantas cuestiones de reglamento, ahora que se están debatiendo tantas cuestiones de qué va a suceder a futuro, calmar un poco las aguas, relajarnos y aprender a debatir las cosas con claro. templanza, vaya. De hecho, ahora que es un buen momento que haber una reunión con la FIA, pues es un buen momento pues para debatir. Pues a mí me parece que habría que subir la potencia eléctrica, bajarla. Si es, el debate es bueno. Y quiero aprovechar este espacio para soltar un disclaimer. Nosotros aquí, desde nuestra pequeña comunidad, que esperemos que vaya creciendo con el tiempo, queremos mandar el mensaje de nosotros estamos abiertos. Cualquier opinión que no estéis de acuerdo es totalmente razonable. Nosotros somos solo dos personas que tenemos una opinión de Fórmula 1. En nuestra opinión, pues las cosas son de una manera, pero de la vuestra puede ser completamente diferente y es perfectamente respetable. Estamos abiertos a que en los comentarios nos podáis decir lo que queráis, vuestras opiniones, pues yo he visto esto de otra manera, pues no sé qué, pues yo creo que aquí os equivocáis o no os equivocáis o lo que sea. Está perfecto. Sí, es un poco también cuando generamos este podcast, era nuestra idea, tener un pequeño espacio donde poder debatir con gente y con vosotros y entre nosotros de lo que nos gusta, que es la Fórmula 1. Y yo muchas veces no voy a estar de acuerdo con Joan y no por eso voy a decirle nada. Y con vosotros igual, yo hay veces puedo ver un comentario y no estoy de acuerdo con vosotros, pero está perfecto, porque es la gracia, no tenemos que pensar lo mismo, nos gusta lo mismo y podemos hablar de algo, eso es lo bonito. Entonces, siempre que Claro, sea con respeto, que es el mínimo que se pide, podéis decir lo que queráis y estáis libres. Lo único que pedimos es que sea un mínimo de educación y respeto, porque creo que los ataques personales, como esta misma semana ha habido uno, que sabe ahora perfectamente quién es, que sobran. O sea, tú puedes estar en desacuerdo con nosotros, igual que nosotros podemos estar en desacuerdo con Lobato, pero creo que es un mínimo de educación el tener un poco de, pues mira, yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Si tú crees que Antonio es el mejor piloto de la historia, que hay gente que lo pensará, pues está perfecto, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no creo que haya que tirar pullas ni hacer ataques personales a nadie. Y creo que en redes sociales, sobre todo, hay mucha gente que se le va un poco la cabeza con eso, en plan, no es tan difícil. No sé mucho más que
que comentar sobre esto porque es que me parece lo más mínimo porque y no es de hoy, o sea, lleva años pasando. A Latifi cuando pasó el Mundial de Verstappen le pasó lo mismo. Recuerdo también a Esteban Ocon le pasó cuando se chocó con Colapinto hace una carrera. O sea, a Tsunoda también le pasó. O sea, hay muchos pilotos que les ha pasado. Antonelli, como tú mismo contabas el año pasado. O sea, que ha caído de todos los palos. O sea, me refiero que no es... Que tontos hay en todos lados, ¿sabes? Y Pero... no solo en Fórmula Uno, es una cosa yo creo que inherente a esta nueva época en la que podemos comentar sin tener una consecuencia y creo que eso abre la ventana a que mucha gente suelte la bilis y ya se olvide, pero claro, esa bilis se ha quedado ahí y la persona a la que le afecta la va a ver. Entonces, la consecuencia al final no se la está comiendo la persona que realiza el acto, sino la persona que lo recibe. Tal cual. Entonces, bueno, es importante es hacer esa labor de empatía o intentar contar hasta tres antes de escribir algo en redes sociales. Sobre todo, ya digo, como hemos visto esta semana con Antonio Lobato, antes de soltar lo primero que se te pueda venir por la cabeza, que muchas Claro. veces sucede en el día a día. Cuando uno tiene una discusión o tiene un calentón o ha tenido un mal día, pues muchas veces tiene que pensarse bien las cosas antes de hacerlas. No vaya a ser que se lleve un daño colateral de por medio. Pues esto es lo mismo, intentar Ya, aplicar esa filosofía un poquito también a los comentarios en redes sociales. tal cual. Pues yo creo que sobre este tema no tengo mucho más que decir. No, Un podemos tema volver cortito. a la línea habitual de Volvemos este a canal. lo que debería ser este podcast, después de aclarar estas cosas que por desgracia seguirán pasando, porque al final siempre van a pasar, pero bueno, hay que decirlas igualmente. Entonces, estábamos hablando del 9 de abril, el cambio de la FIA, y hemos hablado un poco de qué sería el cambio, qué se está proponiendo. Claro, ¿cómo le afecta esto, estos posibles cambios a los que son los líderes, a los que están dominando, a los que nadie les puede tocar de momento, que son Mercedes? Pues se presupone que no les vendrá bien. Pero yo creo y me imagino que aunque les pueda seguir, les moleste algo, yo creo que van a seguir siendo los favoritos indiscutibles. No sé cómo lo ves tú, Joan. Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. La primera es que, obviamente, el mejor motor está más expuesto a perder su ventaja cuando hay cambios de motor. Creo que esto es de cajón. Sí, Eh, pero si bien es cierto que la ventaja es grande, como los cambios no pueden ser tan grandes, no se va a perder. No, no esperemos que Mercedes pase a ser segunda, tercera fuerza después de estos cambios. Puede ser que pierdan cierta ventaja, sobre todo en clasificación, que yo creo que es donde más evidente se puede hacer este cambio. Y luego también en carrera. Pero aquí es donde va mi segunda vertiente. Aunque no se hiciesen los cambios, sí que es verdad que últimamente hemos visto que los Mercedes son vulnerables en ciertas situaciones de carrera, ya sea en las salidas, cuando los Ferrari o los McLaren les adelantan porque no parece que tengan un sistema de salida muy bien pulido. Y ya hemos visto malas salidas de Russell, malas salidas de Antonelli y cómo pierden los lideratos nada más empezar el Gran Premio. Eh, el aire sucio o los trenecitos de batería. Hemos visto lo que le cuesta a los Mercedes adelantar en estas situaciones. Lo hemos visto principalmente con Russell, pero lo hemos visto también con Antonelli, aunque Antonelli en el último Gran Premio lograse la victoria también después de adelantar varias veces, no fue una cosa instantánea, que muchas veces nos pensamos que ahora con pulsar un botón adelantamos. Hombre, muchas veces sucede, pero no es lo que estaba sucediendo con los Mercedes. Entonces, eh, yo creo que lo que les puede preocupar es que por mucho que el cambio per se no les vaya a afectar mucho, puedan no estar tan lejos de los demás como pensamos, como para que realmente les suponga un problema. ¿Seguirán siendo primera fuerza? Seguramente lo sean. Pero ojo que no se les suban demasiado las barbas, en este caso sus perseguidores más inmediatos, que serían Ferrari y McLaren. sí, justo, me parece un muy buen punto. O sea, yo creo que seguirán siendo los favoritos, pero los favoritos no siempre ganan. O sea, aquí ahora Eso mismo es. son claramente favoritos. Pero obviamente, cuando tú eres el favorito, cualquier tipo de cambio te tiene que asustar. Porque cualquier tipo de cambio puede provocar una serie en cadena de reacciones que te perjudique. Y
Obviamente yo entiendo que Toto Wolff es el gran crítico del cambio de reglamento a estas alturas, pero yo creo que es más que necesario, pero Ferrari no está tan lejos y un pequeño cambio eh, puede significar muchas cosas. Yo creo que lo que puede hacer este cambio es que pierdan este dominio y pase a ser más de un dominio a lo mejor a un favoritismo, pero cuidado. Mm, ¿Sabes? Pero sí, sí, no sí. creo que sea de un día para otro. No creo que llegue Miami y le ganen. O sea, yo creo que Miami siguen siendo claros favoritos. Sinceramente. Yo creo que esto es más un a largo plazo. A lo mejor en Miami no vemos grandes cambios. Mercedes sigue dominando. Pero a lo mejor abre la puerta a que algún equipo con este cambio pueda recortar más rápidamente a Mercedes. Porque tiene menos que recortar. O sea, le quiten ventaja y entonces tarden menos los equipos en llegar. Entonces, a lo mejor también si hay menos importancia a la parte eléctrica, que creo que es donde más diferencia también hay con los equipos cliente, porque al final el motor es el motor, pero cómo lo gestionas, esto la parte software y de parte eléctrica es diferente de cada equipo, porque cada equipo tiene que aprender a hacerlo, pues por ejemplo equipos como McLaren pueden acercarse, porque hay menos dominio de esa parte. Y no solo Ferrari que mejore el motor, sino equipos como McLaren a lo mejor se le podrían tener en cuenta. Entonces, yo creo que entiendo que Mercedes esté preocupada, pero siguen siendo favoritos al Mundial. O sea, que nadie se piense que ese va a ser un escalabro, va a ser un pequeño pero tú siempre como líder y favorito te tienes que oponer a esto y tienes que hacer el juego político que ha sido la Fórmula 1 toda la vida. O sea, Toto Wolff va a criticar esto aunque le parezca que la Fórmula 1 es la peor de la historia, porque va ganando. O sea, también hay que entender Claro. un poco el juego político. Claro, va a ser muy importante ver qué postura adopta cada uno de los equipos aquí, porque obviamente no solo se libra, digamos, una batalla por ver a dónde se lleva el reglamento, en el sentido del espectáculo, en el sentido del rendimiento, en el sentido de lo que vemos los aficionados o lo que sientan los pilotos, que esta es otra, sino también qué va a hacer cada equipo para beneficiarse de estos cambios, que es súper importante, es casi tan importante como el rendimiento en pista o el rendimiento de los pilotos. Todo lo que se discute entre bambalinas, todo lo que se trata por detrás de las cámaras es clave a la hora de, vale, Mercedes tiene una posición de poder ahora, cómo la va a proteger? ¿Cómo va a gestionarlo? ¿Qué va a pedir? ¿Qué no va a pedir? ¿Qué va a admitir? ¿Qué no lo va a hacer? ¿Qué va a solicitar en comparación con otros equipos, sean clientes o sean rivales directos como Ferrari, ¿no? Es importante porque nos va a, a dar una idea de por dónde están yendo los tiros e incluso de qué es el fuerte de cada equipo, porque lo que sucede también con esta nueva Fórmula 1 es que hay muchas cosas que no entendemos del todo y tenemos que ser muy observadores para ver, vale, esto es lo que beneficia a este equipo, este es su punto fuerte, este no lo es. Y a partir de ahí ir sacándole el jugo a todos estos sucesos que van ocurriendo. Y luego por el lado de los pilotos también es importante ver cómo reaccionan a esto, porque si bien es cierto que la opinión generalizada es que este reglamento no está bien, incluso con pilotos que ahora están beneficiados por este reglamento, porque se comenta o se rumorea que en privado Russell y Antonelli, por ejemplo, tampoco están de acuerdo con este reglamento, Mm. pero claro, ahora mismo tienen que seguir la doctrina que les marque Mercedes. Se ha visto a Norris, se ha visto a Berman teniendo que salir a rueda de prensa y preguntando primero a sus asistentes de prensa para ver cómo dicen lo que tienen en su cabeza o si lo dicen siquiera. Hay una imagen bastante curiosa de Berman que en varias ruedas de prensa ha tenido que preguntar y luego la declaración ha sido mucho más lineal de lo que podía parecer en un primer momento. Sí. No me quiero imaginar la que han tenido que pasar en Haas para gestionar la comunicación con la rueda de prensa después de su accidente en Suzuka. Ya. Claro, todo esto está muy comedido, pero luego la opinión de los pilotos, lo que se ha podido entrever es un descontento generalizado. Entonces, sí, sí, son temas importantes que vamos a ver cómo se juntan, ¿no? En este momento en el que se van a empezar a discutir y que tienen la oportunidad realmente de introducir cambios
dentro de este juego de tira y afloja que son equipos, pilotos, afición, FIA y todos los agentes que entran en juego en esta situación. Sí, de hecho, a raíz de lo que decías, Russell ya hizo su pequeña crítica pública el otro día, justo qué casualidad, el Sí. día que le fue mal, el día que tuvo problemas. De hecho, ha salido, no sé si el director de estrategia o es un director importante de Mercedes, ahí no me acuerdo su nombre, perdonadme, que hay un momento en el que cuando está detrás de Hamilton atacando Russell, de repente en una recta parece que se queda como parado y le adelanta a Leclerc en mitad de la recta. Y ha salido que fue un bug que tuvo el software del sistema del coche de que apretó el botón de recarga justo a la vez que cambiaba de marcha hacia arriba. Entonces el software malinterpretó eso y a mitad de recta se puso a hacer un super clipping máximo. Entonces perdió del golpe, perdió como 50 kilómetros por hora y por eso Leclerc, incluso estando un segundo, en la recta le pasa. Sí. O sea, que son cosas que al final, claro, cuando tú dependes tanto de la parte eléctrica y tanta parte de software, los bugs están ahí, como pueden estar en un juego, pueden estar en un Fórmula 1. Y eso es algo que es también por lo que se va a hacer una reunión el 9 de abril, que no me parece de que sea curioso de, joder, que se pueda defender en algún instante esta Fórmula 1 en la que un piloto sube de marcha y pierde 50 kilómetros por hora porque el bug, Yo, porque el coche se ha pensado que hay que ponerse a recargar, ¿sabes? En plan, el coche, no es que, yo no te es que el piloto haya yo te activado subo un la modo apuesta. y se haya equivocado en el modo, es que el coche se ha equivocado. Es como cuando a ChatGPT le preguntas algo y se equivoca. O sea, literalmente es lo mismo, ¿sabes? En plan, se ha equivocado Sí, él sí, y te sí, la ha liado sí. parda. O sea, no es como, joder, es que he puesto el shock, ¿no? Que muchas veces hablan del shock. He puesto el shock 1 y era el 5 y me he equivocado. Y el coche no tira. Pero ha sido mi culpa que me he equivocado yo. No, he subido de marcha y el coche ha pensado que había que recargar. Ostras, ostras. O sea, normal que Russell no estuviese Yo te contento. subo la apuesta. A mí no me parece curioso, a mí me parece irrisorio, a mí me parece surrealista, a mí me parece anticompetitivo, diría Parece incluso. una broma de mal gusto. Ahora entiendo también, se Sí, sí, entiende un sí. poco el bajón de rendimiento que dio a final de carrera Russell, porque también estaría ahí, que también es un poco lo que perdemos. Puede parecer que Russell está en un mal ritmo, o está sufriendo, o no está bien con el coche, y lo que le está pasando es algo de software, y el piloto no tiene ninguna culpa. Sí. Y Claro, eso, es una de las cosas, uno de los objetivos también de, yo creo, a título personal, que me gustaría que este cambio de reglamento o estas correcciones al reglamento introdujesen, es un poco más de simplicidad para nosotros poder entender lo que está ocurriendo. Porque, claro, a raíz de estas declaraciones, varias de las cosas que dijimos en el podcast pasado pueden ser matizables. Porque si Russell está corriendo con un problema de software, ya no es tanto rendimiento de Russell. Y pueden haber factores que igual tengan que depender con él, pero ya es otro factor más añadido que por una complejidad excesiva de esta normativa no podemos tener en cuenta en carrera, ¿no? Es otro de los puntos que estaría sí, bien que saliesen medianamente resueltos de ello. sí. Y además de Tener todo un eso, poco más claro. un poco de eso, y también me gustaría pedir un poco más a la FOM el tema de grafismos. En plan, necesitamos las baterías, Mm. necesitamos saber cómo está obviamente, si a Russell le pasan en mitad de recta dos coches, pues entendemos que estará sin batería, pero yo creo que se intentaría también mejor las cosas y estaría un poco mejor el poder informarnos del estado de las baterías de los coches por parte de la FOM. Pero bueno. Y por movernos, nos podemos mover a el otro equipo, Joan, que está claramente en contra del cambio de normativa. Hemos hablado de Mercedes, que son los grandes favoritos, y tiene todo el sentido del mundo que estén en contra. Pero hay otro equipo que también está muy en contra de hacer cambios y puede ser más sorprendente. ¿De qué equipo estoy hablando? Hablando del equipo Ferrari. Y algunos podrán decir, pero joder, si están sufriendo contra Mercedes, mejor deberían estar deseando que les llegase un cambio para ver si cambiamos un poco la dinámica y por fin Ferrari, después de tantos años, conseguir por fin un maldito mundial de Fórmula 1. ¿Y por qué están en contra? Pues porque se ha rumoreado fuertemente esta semana, Joan, no creo que no ha llegado a ser oficial, pero creo que se han filtrado unas declaraciones de Antonelli para algún medio italiano en el que el propio Antonelli comentaba que estaban preocupados de que Ferrari entraría en el ADUO. El ADUO, para el que no lo sepa, creo que lo explicamos en el primer podcast, pero lo repito, es un sistema que ha generado la FIA para que los motores
más, más flojos puedan recuperarse. Si tú tienes más de un 2% de desventaja en nivel de potencia nominal, entras en el adubo y te dejan llevar una mejora. Y luego cada X porcentajes de desventaja podríamos mejorar el coche un número de veces X. No sé exactamente cómo funciona. Siempre hemos hablado de esto en términos de Honda, que Honda era, a ver si está por debajo del 2% y pueden mejorar. De hecho, Honda se habla de que está más del 4 o el 5% y que podrían incluso tener varias mejoras. Pero que estamos hablando de que el segundo motor, que es el de Ferrari, el segundo mejor motor, está ya a un 2%. O sea, imaginemos dónde estará Honda entonces. Claro, entonces, lo que a mí me incita a pensar de esto, Joan, es que, hombre, si tienes más de un 2% de potencia, te puede parecer la gente que es poco, pero 2%, al final, cuando llevamos tan al extremo un coche, es bastante. Ferrari está defendiendo bastante bien con un 2% menos de potencia, lo cual me hace pensar que el chasis, ese coche está... Lo que es el coche está muy bien hecho. Y debe tener buen peso, debe estar bien aerodinámicamente. Entonces, claro, Ferrari está viendo de, joder, si estoy aquí molestando y todavía puedo mejorar mi motor, porque lo puedo mejorar, porque me van a dejar, porque tengo la suficiente desventaja y no estoy tan lejos en tiempo, Ferrari se ve cerca del Mundial. Y entonces, esto explica por qué Ferrari está defendiendo el no cambio. Entonces, de aquí te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que Ferrari puede luchar este Mundial? ¿Pueden dar ese salto, como ellos mismos están pensando? Yo creo que la temporada es muy larga. Si fuesen temporadas de inicios de siglo, te diría que no, Bueno, cuidado, ¿eh? porque no hay tantas carreras. Bueno, quiero Ya hemos decir, perdido muchas cosas dos han y a lo mejor pasado. perdemos cuatro, ¿eh? Muchas cosas han pasado, pero vaya, sería más extraño. Ahora, con temporadas tan largas y con tantos grandes premios como las que tenemos ahora, no podemos descartar nada. De hecho, en cierto modo, queremos pensar que esa posibilidad existe por el bien del espectáculo. Pero, dicho esto, necesitan una mejora de motor considerable. ¿Se la dará el ADU o no se la dará? Todavía no hemos visto cómo de efectivo es aprovechar estas medidas para mejorar el motor. Por dos motivos. Uno, porque no se ha producido todavía un caso en el que se haya puesto en evidencia o se haya testeado que es efectivo. Y por otro lado, ni siquiera, es decir, estamos en la tercera carrera y todavía estamos haciendo correcciones a la normativa relacionadas con el motor. Entonces va a ser una cosa de irlo viendo poco a poco. ¿La distancia no es tan grande? No, yo creo que hay una pequeña posibilidad. Lo veo de momento relativamente difícil porque no creo que Mercedes pierda tan fácilmente su posición de poder y porque ha entrado otro equipo en juego, que es el equipo McLaren. Y solo estuviesen Mercedes y Ferrari y Ferrari se acercase a Mercedes, diría, vale, claramente ahora hay dos en pugna y Ferrari puede rascar muchos puntos. Pero si se mete también ahí McLaren entre medias, va a dificultar Claro. esa recolección de puntos de Ferrari. Entonces, vale, por ahí soy un poquito más escéptico, aunque creo que no son cero las posibilidades. Y luego quería también comentar, aparte de esto, de nuevo podemos hacer otro ejercicio de análisis de comparamos una noticia con lo que vemos en pista. ¿Qué ocurrió en De verdad. Suzuka con la clasificación de Charles Leclerc? Que yo creo que es la más evidente. El coche era muy rápido en todos los sectores revirados. De hecho, si no es por un patinazo que tiene Leclerc, Leclerc iba en tiempo de pole en Suzuka. Es decir, el coche parece aerodinámicamente estable, eficiente, rápido. Es decir, lo que tú has dicho, de chasis va guay. Pero comentó Charles Leclerc en rueda de prensa posteriormente, y lo vimos también, que en recta perdía el tiempo de la vuelta. Claro, tú tienes un coche que va bien en todos los sentidos, exceptuando el momento en el que tiene que hacer el deploy de potencia, ya sea de combustión, ya sea eléctrica, que es principal, que es en la recta. Y pierde todo su tiempo de quali en la recta. Pues eso tiene bastante sentido con que un coche tenga un 2% menos de rendimiento de motor en comparación con los líderes. Entonces, si resuelven eso, sí, tendría sentido que Ferrari no quisiese ese cambio de reglamento.
Pero claro, hay que ver todavía hasta qué punto eso va a ser posible o no lo va a ser. No, claro, y que al final lo que hace la dúo es darte la posibilidad a mejorar. Luego que tú mejores es otra cosa. Que no está, Mm. que la gente no se piense, ah, claro, me falta un 2%, pues lo mejoro. No, hay que encontrar ese 2%. Porque si fuese Sí, tan sí, sí, fácil de sí. encontrar el 2%, para empezar no tendrían un 2% de desventaja, lo habrían hecho ya directamente, ¿sabes? O sea que no es fácil. Pero bueno, sí que tienen tiempo hasta que les... Porque creo que entra a partir de la sexta carrera la dúo. Ahora lo van a negociar el 9 de abril porque como ahora la sexta carrera ya no es la Canadá, que es la que iba a ser, no sé si van a mantenerlo por fecha o van a retrasarlo 2 carreras por las 2 carreras de suspensión que hay en este mes de abril. Lo tienen que negociar, creo que en la propia reunión del 9 de abril se hará. Eh, pero sí, o sea, incluso aparte del propio Leclerc, que es el ejemplo claro por el tema de lo de la quali, que se vio clarísimamente en esa vuelta final de Q3 que venía como una bestia, la verdad, venía como una bestia parda. Charles Leclerc haciendo un Charles Leclerc, último intento de Q3 siempre es un pura magia. Para mí es el mejor clasificador de la parrilla, por bastante, he de decir. Eh, y a ver si con eso recuperamos un poco con el cambio un poco a Charles Leclerc en el Q3, porque siempre es un poco impresionante, pero claro, si le vemos al pobre que hace todo lo posible en las curvas para perderlo todo en las rectas, pues perdemos un poco la magia de las Q3. Pero Sí. bueno, también a raíz de esto se vieron radios de Hamilton durante la carrera diciendo esto mismo, de, oye, es que creo que fue con Piastri, cuando estaba detrás de Piastri, se me está yendo en la recta, ¿cómo puedo hacer para ir a por él? Y la respuesta del ingeniero fue bestial. O sea, que no es culpa del ingeniero. El ingeniero le dijo lo que le tenía que decir, que esos son datos objetivos. Pero que el ingeniero le conteste a Hamilton: si quieres pillar a Piastri que se está yendo, 15% menos de acelerador en la curva 10. O sea, para ir más rápido tienes que ir más lento. Realista, sí. Entonces, es que es lo que te digo, me da igual que sea divertido. Es anticompetición. El problema no es la diversión. El problema estamos hablando de la pureza de la competición. Pero sí, me pareció curioso y Ferrari creo que es un equipo un poco, no sé cómo explicarlo, pero es, no te aseguran ganar, pero es increíble como año tras año, cambio de normativa tras cambio de normativa, Ferrari está ahí. O sea, nunca ganan como tal, pero sí que te aseguran estar en la pelea. Siempre. Es un equipo que es muy raro ver años que no estén en la pelea, aunque no sean los que ganan. Entonces, es verdad que este año se le está poniendo un poco de cara en el sentido de solo tiene un rival de momento que es Mercedes, a falta de lo que comentas tú de si McLaren puede dar un paso adelante. Pero en el caso de que McLaren no pueda hacerlo, solo tienen a Mercedes y ahora mismo estoy molestando a Mercedes con 2% de desventaja que yo puedo mejorar y que Mercedes no puede, porque la gracia de la DU es que solo deja mejorar a la gente que tiene desventaja. O sea, Mercedes no puede mejorar su motor. Entonces, no es una mala situación en la que estar, realmente, si eres Ferrari. No es una mala situación en la que estar. Entonces, de ahí es lo que se entiende de que te están oponiendo a cambios. Porque no Mm. quieren cambiar porque ellos confían en, ojo, Mercedes no puede mejorar y nosotros sí. Y ya estamos ahí. Pero también lo que debería hacer Ferrari es no perder demasiados puntos en estas primeras carreras. Que de momento no está siendo un drama tampoco. Pero No, de momento está siendo bastante eh, atípico para lo que suele ser Ferrari. no llevan 3 podios, En- ¿no? 3 podios, uno por Sí, carrera sí, sí, llevan. sí, sí. Sí, me refiero que Ferrari muchas veces nos hemos topado con los problemas de estrategia, los problemas de gestión, los problemas de Sí, de estamos momento este año. pensándolo, estamos estudiándolo, ¿no? Eh, pero de momento se les ha visto relativamente estables, o sea que buenas noticias de momento para la escudería. Sí. Sobre el tema de Ferrari, yo creo que no tengo mucho más que decir. No, no, porque ya digo, ellos se encuentran en una tesitura también de lo que has dicho tú, estamos muy cerca de Mercedes. Tanto, estamos muy cerca, estamos muy lejos, ¿cuánto pueden mejorar ellos? Si hay un cambio de reglamento, ¿se abre la posibilidad de que vengan otros o no se abre? Yo creo que ellos sí que se encuentran un poco en el centro del sándwich, ¿no? En la posición de ver un poco cómo responde.
todo el entorno de la Fórmula Uno a esto que vaya a suceder. No creo que estén en una posición mala ni en una posición buena. No es el caso de Mercedes, que claramente ellos sí que al estar adelante van a estar frontalmente en contra. Ferrari puede jugar un poquito más sus dos cartas de somos los perseguidores, pero de momento tenemos una posición cómoda también. Ya. Y también antes de pasar de tema, quería comentar un poco, ahora que lo pienso, McLaren, es verdad que ha sido un poco meme, lo hemos hablado aquí bastante, pero oye, cuidado McLaren, porque a la mínima que cojan un poco la dinámica del motor eléctrico, que creo que están perdiendo algo de tiempo en gestión del motor, que si bajan ahora la potencia eléctrica creo que pueden ser un pequeño beneficiado de esto. El Sí. chasis parece que... Ojo, el ritmo de Piastri en Japón, perdón, en Japón, ojo, es que sin safety ganaba la carrera, o sea, no le pasaban. Sí, sí que da la sensación de que están ahí. Es que el paso adelante en Japón fue evidente y sobre todo también si lo comparas con cómo empezó la temporada. Además, casi todos los problemas que han encontrado McLaren han sido problemas pues de software, han sido problemas de conjunción de la unidad de potencia eléctrica con el resto del coche. Entonces, reducir la relevancia de ese deploy eléctrico a priori no puede hacer más que darles una baza para engancharse a ese grupo de arriba. Por ahí puede ir también la preocupación que has dicho de Ferrari, ¿no? De que quizás esta corrección de normativa puede darles a una oportunidad a McLaren de Sí. disputarles ese puesto de perseguidor de Mercedes. De hecho, para mí McLaren es un equipo al que deberíamos todos tener un ojo encima. Porque cuidado, o Sí, sea, no creo que sean favoritos a nada, o sea, realmente el favorito es Mercedes y el perseguidor, claro, es Ferrari. Pero McLaren está ahí y puede ser el típico que como Ferrari se despista, al final el perseguidor acabe siendo McLaren. Y no es la misma McLaren de hace 6 7 años. Esta McLaren tiene potencia económica, tiene buen túnel del viento, tiene un buen equipo de ingenieros, como demostraron el año pasado, que el chasis va a mejorar. Yo confío en McLaren mi apuesta es o Ferrari levanta el pulso para pelear este mundial o acaba tercera en constructores, detrás de sí, McLaren. No veo sí, otra sí. posibilidad. No en vano son vigentes campeones del mundo, es decir, ya han demostrado que pueden hacer un buen coche, pueden tener un rendimiento, pueden sacar mejoras, pueden evolucionar. Lo llevan demostrando años, no por nada. Yo creo que este año también puede ser uno de los alicientes a esa pelea en lo alto de la tabla. Pues perfecto. Y ahora que quería comentar, Joan, una cosa. Coméntame. Te quería comentar, porque ha habido mucho revuelo, ha habido mucho... En un short muy bueno que hiciste, de nuestro ¿Qué hice? Panamax. No, el short lo sabes tú. Sí, sí, sí. Nuestro Panamax amenazó con la retirada y está causando revuelos en redes sociales, porque al final no deja de ser sorprendente un 4 veces campeón del mundo que pueda acabar fuera de la Fórmula 1. Entonces, es verdad que el podcast pasado lo comentamos un poco de pasada, pero creo que podemos aprovechar este podcast para profundizar más sobre este tema porque no es una tontería precisamente. O sea, la gente no se piense que va de farol. Es una situación realista. O sea, no creo que es lo que vaya a pasar 100%, no creo que esté decidido, pero no es un rumor loco. Es una posibilidad bastante posible, valga la redundancia, que Max decida pirarse. Lo que, claro, si quiere pirarse, ¿hasta qué punto, Joan? ¿Pirarse de la Fórmula 1 directamente? ¿Pirarse a otro equipo? ¿Qué situación contractual tiene Max Verstappen? Porque ha salido esta semana ciertos rumores de cláusulas que ya salieron el año pasado. No sé si te acuerdas cuando estuvo amenazando con irse a Mercedes, esas mismas cláusulas de Ujú. si no estoy en ciertas posiciones en el Mundial en tal fecha, puedo decidir irme y romper contratos sin penalización. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que aquí hay diferentes cosas. Yo creo que por un lado, por el tema
contractual es lo que se ha rumoreado, como bien has dicho, en diferentes ocasiones. Hay cláusulas de rendimiento y esto no es una cosa de Max Verstappen, esto es una cosa bastante Común. habitual en Fórmula 1, Sí, que sí. los contratos de los pilotos dependan de cómo va a rendir uno u otro equipo. Se me ocurre también las situaciones que se enfrentaría a Carlos Sainz antes de fichar por Williams, ¿no? En todos estos proyectos que le pusieron encima de la mesa. Muchos pilotos han firmado solo hasta este año, para ver cómo rendían sus respectivos equipos con esta nueva reglamentación. Y luego está el caso de Max Verstappen. Si no recuerdo mal, se comenta que si Max Verstappen queda entre los tres primeros del campeonato de pilotos, tendría que terminar de cumplir contrato con Red Bull. Me parece que hasta 2028, 2029, 2028. bueno, serían 2028, serían un par de años más, pero que si eso no sucede, Max Verstappen tendría libertad para decidir su futuro. ¿Qué es decidir su futuro? Pues el año pasado daba la sensación de que decidir su futuro era entre quedarse en Red Bull o irse a Mercedes, a la vista de que ya se pensaba que Mercedes iba a ser el líder en este cambio de reglamento. Ahora ya la decisión cambiaría, ya no sería quedarse en Red Bull, ya sería o irse a Mercedes o retirarse de la Fórmula 1. ¿Por qué pensamos que se puede retirar de la Fórmula 1? Bueno, aquí está el tema de que Verstappen está descontento con esta nueva normativa. Es cierto que esto puede ser totalmente verdad. No puede estar influido porque ahora no tenga un coche competitivo, que sea la primera vez en su carrera que se ha enfrentado a esta situación. Aunque hay que decir que cuando él entró en Fórmula 1, el Toro Rosso en el que entró tampoco era un coche para competir un mundial, vaya, no, no, no era el caso. Por lo que Pero sea. bueno, la primera vez que se encuentra con un coche de primera línea, que no sea un equipo B, que no sea competitivo, vale, lo compramos ahí. Creo que Max Verstappen nunca ha mostrado un aprecio muy grande a ciertos aspectos de la Fórmula 1 moderna. Y ya no solo estoy hablando del show, sino también estoy hablando de cuestiones como el tamaño de los coches, ciertos formatos de competición, Jesús, ciertos... Perdón. ha sido hacer una pequeña referencia a la sprint y te ha entrado alergia. Por lo que sea. Pero sí, sí, sí. Pero sí, sí, ciertos formatos de competición, ciertas cosas de la Fórmula 1 que no le han gustado nunca, incluso cuando estaba ganando. Que puede estar ahora también influenciado porque no tiene un coche competitivo. Puede ser, y me parecería una pequeña falta de entereza o resistencia mental, ¿no? No saber llevar estas situaciones cuando no te vienen bien dadas. Comentaste tú en el podcast pasado, ¿te está quejando de más? Yo creo que sí, yo también lo pienso. Está Hombre, siendo todo un poco berrinche, ¿no? no es el primero que tiene y Entonces, no creo que sea sorprendente decir que Max Verstappen tiene berrinches. Los tiene, no, bastante. no, 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 no lo es, no lo es para nada, no lo es para nada. Y creo que es una cuestión que, a mi parecer, no habla muy bien de él como hombre de equipo, ¿no? No, desde luego no. Muchas veces lo hemos comentado esto a lo largo de la historia de que un piloto o un saber llevar de equipo lleva implícito que tú sepas gestionar de manera buena y de manera calmada ciertas situaciones que son contraproducentes para ti. Max Verstappen no está demostrando eso. Y por si fuese poco, en pista no se le está viendo tan fino como otras temporadas. Sí que se están viendo pequeños destellos, porque al fin y al cabo es Max Verstappen, pero fue muy evidente cómo en el último Gran Premio podremos decir que Gasly le pasa por encima cuando mantiene esta posición. Muy buena carrera, sí, sí. Sí, 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 sí. Podemos discutir que si el coche no está, que si está, que si no. Vale, pero no se está viendo ese punto de brillantez que le hemos visto en otras temporadas con coches más competitivos. Dicho esto, eh, claro, nos plantamos en una situación en la que se nos puede ir, y aquí creo que esto es indudable, uno de los mejores, si no el mejor piloto de la parrilla actual. Todo se está juntando y todo se está cocinando para que realmente nos encontremos esta situación a futuro, porque si estos cambios, yo pienso que si estas correcciones al reglamento no son efectivas,
esta idea se va a hacer todavía más grande, esta posibilidad va a crecer todavía más. Sí, porque el año pasado se hablaba más de se irá a Mercedes o se quedará en Red Bull, pero claro, ahora no es solo tema de competitividad, sino tema de que no le gusta la competición como tal. Entonces, habiendo ganado 4 mundiales, eh, ¿hasta qué punto él como siendo él como es, o sea, no estoy diciendo yo si a lo mejor ganase 4 mundiales me quedaría, vale, pero estamos hablando de cómo es Max Verstappen. Max Verstappen, a lo mejor habiendo ganado 4 mundiales, le da igual el ganar más. Obviamente sí, puede ganar más, va a querer ganar más, pero siempre con la premisa de ganar, de pasárselo bien. No, no es alguien que se mueva por su legado de quiero dejar aquí una huella y que se hable de mí, le da igual. Es una persona que le da igual todo esa fantasía que hay alrededor de la Fórmula 1, que otros pilotos, como por ejemplo Hamilton, pues sí le gusta. En plan, ha querido ganar 7 y va por el 8 y es como la narrativa, que está muy bien. A mí me gusta, por ejemplo, pero a Verstappen eso le da igual. Entonces, a lo mejor es que ya le da igual ese Mercedes, porque a no ser que hay unos cambios en el reglamento que le diviertan lo suficiente como para que sí que quiera quedarse, a lo mejor no va a hacer el esfuerzo por irse a esto. Dicho esto, aún así, aunque sea que no te gusta, tú no puedes romper tu contrato. Hay unas cosas, unas leyes que tú no puedes romper y si el contrato pone que tienes que estar, tendrás unas penalizaciones. A no ser que, como tú comentabas, pues tema de rendimiento, Red Bull no está, a lo mejor por ahí puede hacerlo. También me parece interesante es cómo lo vemos más a otro plan, porque no creo que se quede en su casa. No tiene perfil tampoco de persona que se quede en su casa a vivir la vida tranquila. Si se va de Fórmula 1 se va a meter en otro coche. Eso lo tengo claro. Sí. Este tío va a estar conduciendo hasta los 80. Le gusta mucho el tema GT3, irse a Nürburgring, irse a las 24 horas de Le Mans, 24 horas de Nürburgring, 24 horas de Spa. Le gusta mucho ese tema y se puede dedicar a ello. O puede buscar vida en otro equipo. Obviamente, claramente, el que se nos viene a la cabeza sería Mercedes, porque es el que tanteó y si el año pasado eran los que se creían que iban a ser favoritos, este año ya son los que son favoritos. O sea, ya está claro que sí que era el equipo al que tenía que haberse ido. Pero claro, entonces a mí también me parece ahora interesante el debate de, si no recuerdo mal, tanto Antonelli como Russell acaban contrato. Sí. Claro, si Verstappen se quiere ir a Mercedes y puede irse a Mercedes por tema de rendimiento, que esa es otra, ¿qué hace Mercedes? ¿Tú con quién te quedas? Porque uno de los dos sobra. No olvidemos que por mucho que intentemos también justificar las declaraciones de Max Verstappen, la relevancia de Max Verstappen en esta parrilla es tan grande que cualquier declaración también es un instrumento de presión. No sé si. Entonces puede estar yendo por allí también la cosa, ¿eh? Igual nos estamos hablando mucho de cómo se siente él, como tal, y puede ser un juego político, ¿no? De Podría estos ser. que muchas veces comentamos. Dicho esto, si nos plantamos en esa situación con Mercedes, uff, El año pasado estaba más ahora, claro, yo creo, pero ahora. es que ahora no lo veo del todo, porque claro, tú tienes un piloto que en principio es el favorito para ganar el Mundial, por el que llevas bastantes años apostando y que en principio es el líder de tu equipo, que es George Russell. Y luego tienes la apuesta, que haciendo una analogía con Leclerc en Ferrari, yo diría que es il predestinato, nunca mejor dicho, pero de Mercedes, que es Antonelli, que además nos hemos plantado ahora en este mes sin Fórmula 1 con él como líder del Como líder del Mundial. mundial. Eh, Por eso ya en digo. la temporada pasada, cuando sonaron los rumores de Max Verstappen, hubo mucha reticencia expresar desde Mercedes cómo estaba la situación con la renovación de Russell. Se jugó ahí bastante con el futuro de George Russell. Porque Russell quería Ya 2 años estuvo, y Mercedes claro, solo uno. Porque Mercedes se quería guardar que este año a lo mejor Verstappen volvería a quererse de Red Bull. Y al no es final solo firmó no un es año. ningún secreto, claro, no es ningún secreto que Toto, desde que perdió a Max en el programa de formación de pilotos, ha querido a Max Verstappen en su equipo. Pero es que también ha querido a George Russell y ni hace falta mencionar ni aclarar que también quiere a Antonelli en su equipo. Ya.
Entonces ya es un juego de a quién quiero más, ¿sabes? ¿Qué es lo que más Exacto. quiero dentro de mi equipo? Porque también introducir a Max Verstappen con Kimi Antonelli le plantearía a Antonelli un reto mayúsculo. Tener a Max Verstappen como compañero de equipo no es tener a George Russell como No. compañero de equipo. Ni siquiera estoy hablando del rendimiento, que también. Estoy hablando de qué es tener a Max Verstappen de compañero de equipo. Y nuestros fans de Checo Pérez saben de lo que estamos hablando. Entonces, claro, te pone esto una situación que no sabría yo muy bien No. cómo lo gestionarían dentro de Mercedes. Y luego la otra posibilidad sería, vale, se va Antonelli, lo cual veo súper complicado. Pero se queda Russell y viene Verstappen. Eso es una bomba de relojería. A mí eso me parecería una bomba de relojería Bueno, para el a equipo mí en ambos Mercedes. casos me parece una bomba de relojería. Pues juntar a Russell y a Verstappen en un equipo. Por eso digo, me parece una bomba de relojería. Es decir, creo que en el caso de Antonelli y Max Verstappen, yo creo también por la personalidad de Antonelli y por otras razones, eso podría acabar de diferentes maneras. No es necesariamente que eso vaya a explotar, pero yo creo que si estuviesen Russell y Verstappen en el mismo equipo y también viendo Sí, la las historia. batallas y las polémicas que han tenido compartidas Ya viene con anteriormente, historia. bueno, eso sería Sí. un guirigay curioso. Sí, este tema también lo quería sacar porque también estamos en un mes que no va a haber muchas noticias de Fórmula 1 y no deja de ser un tema que se puede hablar ahora y es interesante. La gente dirá, joder, ¿por qué le dais tanto bombo a Verstappen y su posible retirada? Porque, por ejemplo, ha habido periodistas ingleses como, bueno, no es periodista, pero es expiloto Martin Brundle, que ha dicho que ha criticado a Max diciendo un poco, bueno, que si no te gusta la Fórmula 1 ya cállate, porque ya no paras de decir todo el rato lo mismo, o te vas o te quedas, pero déjanos un poco en paz, ¿no? A mí me parece bastante importante porque Max Verstappen tiene la llave del mercado de pilotos. Y lo que Sí, decía Max Verstappen, tanto a un lado como a otro, se quede, se retire, se vaya a tener un jardín en Ámsterdam, eh, o lo que quiera hacer, va a reventar el mercado. Porque además es un año que mucha gente acaba contrato. Entonces, claro, si, por ejemplo, estamos hablando de que se vaya a Mercedes. No solo es que se vaya a Mercedes y que vaya a echar a uno de los dos pilotos que este año se presupone que van a luchar por el Mundial. Es que, ¿a dónde va ese piloto? Porque, por ejemplo, Antonelli a lo mejor tiene menos esta, pero si Russell sale de Mercedes, yo creo que a Russell no le van a faltar ofertas. O sea, desde luego. y va a ser un este en cadena. Y hay muchos pilotos que están en situaciones. También se ha rumoreado mucho siempre con Verstappen el tema Aston Martin. Obviamente, tal y como está Aston Martin, había un meme que vi hace unos meses, cuando empezaba el año, y ya se rumoreaba que Honda iba a estar de mal. Y ponían el lado positivo que tiene esto para los alonsistas es que ya nos podemos quitar la preocupación de que Verstappen le quite el asiento a Alonso. Porque no va a querer ir a Aston Martin, No, evidentemente. no, no. O sea, porque siempre se habló mucho el año pasado de que Lawrence Stroll quería fichar a Verstappen y eso podía significar la retirada de Alonso porque Aston Martin aportase por Max. Lo bueno de tener un equipo de mierda es que Max no va a querer ahí. Que eso es una posibilidad No que va a haber competencia. a mí no me parecería descabellado que Max acabase en Aston Martin, porque al final Aston Martin está construyendo un poco el Red Bull P, el Red Bull 2.0, Adrian Newey, el túnel del viento, muchos fichajes de Red Bull. eh, Faltan Max Verstappen y Christian Horner faltarían para hacer el Red Bull 100%, ¿sabes? Entonces, no me parece descabellado. Pero claro, hasta el 2016 nos ha planteado una situación con Aston Martin que le descarta un poco esa vía. O sea, a Verstappen le queda la retirada, quedarse en Red Bull, que también hay que ver si Red Bull reacciona o no. Y también quedaría irse a Mercedes. Entonces, también hay que darle un poco de tiempo, y es lo que creo que va a hacer Verstappen. Primero la normativa para ver si le atrae. También creo que Red Bull puede estar, en este caso, perjudicada por el año pasado. Porque Red Bull hizo un esfuerzo muy grande a final del año pasado que no hizo ningún otro equipo por intentar luchar el Mundial. Y trajeron mejoras muy, muy tarde en el año cuando ya todos los equipos habían dejado de traer mejoras. Entonces, seguramente eso tenga algo que ver. O sea, porque si nos damos cuenta es lo que
He visto ayer por la tarde unas declaraciones de Hatjar que decían, no, si el motor es un buen motor, nuestro problema es con el chasis. No deja de ser Sí, de... es lo que venimos repitiendo en varios de los podcasts últimamente. Eh, si no, no estaría tan cerca de RB. Los dos tienen el mismo motor, pero claramente el chasis del Red Bull no está funcionando. Claro. O sea, no, no deja de ser a lo mejor posible que es, si tú el año pasado estuviste haciendo muchas mejoras en el coche del 25, pues el coche del 26 va con retraso. Entonces, ahora cuando se pongan con el del 26, no deja de ser Red Bull. O sea, el año pasado hicieron un coche que al final de año casi quita un mundial a un equipo que dominaba. Sí, Entonces, sí, sí, sí. que, que no creo que esté tan todo perdido. Pero claro, pasa ahora también por el nuevo debate de la Fórmula 1 2026, que si no le gusta, hasta qué punto Max Verstappen va a cumplir sus palabras de si esto no me gusta, me voy. Hasta qué punto va a demostrarlo. Claro, al fin y al cabo, Verstappen, en los últimos años, incluso ya desde hace antes, había insistido en que él tampoco preveía tener una carrera muy larga en Fórmula No, 1. Ya lleva 10 años. Igual 10 años es suficiente o igual no. No lo sabemos. No no hay sabemos muchos qué está pilotos que pasando por estén su tantos cabeza. años en Fórmula 1. No, no, no. Entonces es un poco ver por dónde van yendo las declaraciones y creo que lo más importante va a ser ver el rendimiento de Red Bull y las correcciones de la normativa. Eso nos va a terminar de dar un poco una intuición sobre qué pasa. Y ver también, seguir viendo su rendimiento en pista. Ya digo, a mí lo que me preocupa es quizás, no sé si es esa falta de motivación o qué puede ser, pero todavía no he visto esta temporada un fin de semana en el que haya dicho, vale, este es el Max Verstappen que quiero ver, vaya, el que he visto estos últimos años. Todavía no he visto eso. Tampoco ha tenido muchas oportunidades, se podría decir, para demostrarlo, pero sí. Se le ha visto un poco más apático en general. No sabemos Sí, si viene por el coche o por él, porque es verdad que, bueno, delante de su compañero ha estado, pero bueno, eso se le presupone a alguien como Max Verstappen también, es verdad. Y Hadjar, sí, aunque bueno, ha quedado atrás en alguna quali también. Quiero sí, decir, y que se podría mm, presuponer que no está a su nivel, porque si siempre ha estado aplastando a su compañero, hay dos lecturas. O Hadjar es por fin el compañero de Verstappen que no se ha aplastado por Verstappen, o Hadjar está en el mismo nivel que estaba Tsunoda, que estaba Lawson, que estaba Checo, pero es Verstappen el que está peor. Son dos lecturas. Hasta a día de hoy no podemos asegurar cuál de las dos es, pero podría ser. Nos falta... porque Bueno, además esta Fórmula 1 tampoco nos da mucha claridad sobre qué es lo que está ocurriendo entre los exacto. pilotos. Entonces, claro, Esa es otra historia. me parece interesante la gente. Pues yo, por ejemplo, yo lo estaba leyendo con el hecho de, oye, Hadjar no es tan mal porque mira dónde está Verstappen. Pero yo he visto a gente que nos pone en los comentarios y me parece interesante la lectura contraria. De, no, es Max a lo mejor el que no está a su nivel porque Hadjar está más o menos donde estaba su noda el año Claro, pasado. claro, claro. A lo mejor es Max el que... Me parece interesante, yo no lo había leído así, por ejemplo, en plan, yo lo leo de otra manera, pero me parece interesante esa lectura y no creo que a estas alturas se pueda descartar, ni más ni menos, o sea... Y no... También el hecho de la llavecita, como he dicho antes, importante, la reacción en cadena que puede provocar más Verstappen este año. Porque, por eso Y estamos eso es hablando de súper ello todo el importante. rato, porque es una llave muy importante. Yo creo que Max Verstappen tiene la llave del mercado de pilotos este año. Es potencialmente un movimiento como el de Hamilton a Ferrari. Todo lo que Exacto. desató ese movimiento no es solo por Hamilton. Y ya decimos, el último año de Hamilton en Mercedes es malo, pero es tan relevante Hamilton en la parrilla de Fórmula 1 que lo que vaya a hacer, a dónde se vaya a ir, afecta a todo el ecosistema de pilotos de la Fórmula 1, toda la silly season. Efectivamente, y de hecho, mismamente el año pasado, Russell y Antonelli no renuevan hasta que Verstappen asegura que se queda en Red Bull. Efectivamente. Y eso el año pasado que no había muchos movimientos. Y de hecho, al final casi no hubo ninguno. Pero este año puede haber muchos cambios. Hay muchos pilotos. Ahora tiro de memoria, pero yo así a bote pronto. Hamilton acaba contrato, Alonso acaba contrato, Verstappen no acaba contrato, pero se puede ir. Russell y Antonelli acaban contrato. Norris no estoy seguro. Leclerc creo que también acaba contrato o tiene un año más. Hay muchos.
Sí, sí, que sí. acaban contrato. O sea, Berman creo que acaba contrato. O sea, hay mucha gente, Ocon creo que también, porque suelen firmar de dos en dos y los años pares suelen ser los que hay mucha gente que se puede ir. Entonces, puede haber muchos cambios y gente que pues, puedan dar el salto, no dar el salto. Entonces, creo que puede ser muy interesante cómo se desarrolle a lo largo. Y este mes podemos intentar comentar, a lo mejor, hacer un. Te la tiro aquí para que haya gente y luego no digas que no te lo he dicho. Podemos hacer alguna sección un poco silly season de colocar pilotos y demás. Queda aquí en YouTube para que la Me gente tira la sepa que lo he dicho. palestra, ¿eh? Yo no he hecho nada y ya está presuponiendo que le voy a decir algo. ¿A vosotros os parece normal esto? Que me estás haciendo madrugar, tío. Mira, que estoy malo. Ojo, like, like, Eh, like. Estamos no, llegando al no, final no, del no, no. podcast y he llegado vivo. Digo, hay que decir una cosa. Yo no fui el que pedí el podcast por la mañana. Bueno, a ver. Pero yo no lo pedí a las 9. Pero yo no tenía otra ventana de operativa. Cada ventana El día es muy operativa de largo y hay que neumáticos. empezarlo pronto. Claro, claro, claro. Me he ido a acostar pronto un sábado noche. Imaginaos lo que supone esto para mí. No, bueno, tú el fin de pasado te fuiste pronto a la cama. A las 7. ¿Cómo? A las 7 de la mañana te fuiste a dormir. Qué pronto. Fíjate si era pronto. Ah, sí, bueno, quiero decir. Pero pronto en la noche, es lo que Claro, quiero era decir. tan tarde que ya era pronto. Bueno, me he ido pronto a acostar un sábado por la noche para levantarme prontito un domingo. Yo Para he madrugado un escucharle. domingo. Domingo. Domingo de Semana Santa. He madrugado. Que siendo español tiene delito. He madrugado con catarro, que llevo 2 días que casi no me puedo mover ni de casa, con Bueno, fiebre pero y a morir, mocos ¿eh? y tos, y aquí estoy, al pie del cañón, levantando panas formuleros con mi pana Joan, que poco se hable. Creo que nos merecemos un Porque like. yo. Bueno, me merezco un like, Sí, sí, tú. sí. ¿Yo qué? Yo estoy trabajando en vacaciones. No se respetan los derechos laborales en panas formuleros. Quiero decir, a mí me llega aquí un mensaje ayer de este señor y me dice, oye, ¿te importa si grabamos el podcast mañana por la mañana, que tengo lío por la tarde? Y yo diciendo, guau, domingo de resurrección, qué chulo, tal, no sé qué, me voy a poder levantar a las 10 de la mañana, a 10:30, con la calma. No, claro, es verdad que tenía que sandwichear varias cosas y no quedaba otra opción que grabar a las 9 de la mañana. Entonces, hemos desayunado preparando el Sí, guión del literal. día. Hemos, Ha sido hemos desayunado increíble. mientras lo Hemos preparaba. desayunado juntos. Hemos desayunado juntos, sí, gente, Sí. para que sepáis la fraternidad que rodea todo esto. He de decir que casi te la lío parda, porque anoche casi se me olvida poner la alarma. Buah. O sea, casi no me levanto, ¿eh? Y me hubiese hecho una gracia levantarme a las 11 de la mañana. Es increíble la cantidad de cosas que podían haber salido mal y las pocas que han salido mal. Además, hemos grabado todo de un tirón. Sí, no ha Bueno, habido cortes hoy. increíble. No ha Sí, habido sí, sí, cortes. sí, sí. No ha habido Qué bien, qué cortes y bien, qué todo bien. guay. Buah. Bueno, yo creo que bien. 1 horita y media, o sea, el más corto desde ahora, pero bueno, normal, Está bien. hay que cuidar la voz, que estamos aquí un poco mal. Y también este Yo mes, sigo pues. mal de la semana pasada, de la voz. Los que hayan visto los shorts han visto varios gallos, eh. Joder. Entonces, bueno, vamos a ir despidiendo, yo creo que esta gente. Y quiero llegar al final del podcast, así me gano los likes de nuestros seguidores, que pensaba que no iba a llegar y he llegado. Poco se habla y del tirón, sin hacer ningún corte. Sacrificio, un aplauso para Un este tío. aplauso, gracias. Aplauso, claro que sí, Un un aplauso aplauso. para Iker. Gracias, gracias, me lo merezco. Nada, deciros que muchas gracias por ver el podcast hasta aquí si estáis aquí, lo cual me parecería sorprendente que nos aportéis tanto. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, lo tenéis ahí. Tenemos a Hulk, que Grande también ha estado Hulkenberg, aquí está Hulkenberg. apoyando el podcast. Estamos en versión de Va a despedir el audio, podcast con nosotros. en Spotify. Y nada, si os gusta, darle like, pasarlo a vuestros panas que le guste la Fórmula 1 para estar más gente aquí en Panas Formuleros. Si tenéis opiniones, dejadla en los comentarios. Estamos abiertos a debatir con vosotros.
Siempre que sea con respeto. Y nada, nos veremos en el próximo, anda. Chaito. Chao, chao, chao.